tienen paciencia conmigo, pero después de mi party de Foxconn también va a venir y es muy interesante que queremos compartir. Me siento muy bien en Aguascalientes porque tenemos una planta muy cerca de aquí desde hace 30 años y ya hace 3 semanas inauguramos una nueva línea de producción para $240 millones. Eso es significativo y la planta sigue con eso en el futuro con sistema de frenas y aprovechando el alrededor de clientes japoneses de Norteamérica aquí en Aguascalientes. Por eso es mi casa aquí, también en Aguascalientes. Por lo general, Bosch en México, si no conocen, es una empresa grande de producción, ingeniería y servicios de software. Quiero destacar que no solo hacemos productos mecánicos, pero también ingeniería y software. Y continuamos. Mi tema de hoy es Keep Mexico Competitive, porque soy muy preocupado que hemos escuchado también de las asociaciones. La situación en México y alrededor tiene muchos cambios políticos positivos y negativos y todavía soy convencido que México es competitivo, pero en México mucha gente dice pasa nada, pero yo estoy diciendo el contrario, si pasa nada algo va a pasar y tenemos que adaptarnos a la situación. ¿Quién es Bosch? Bosch no solo es automotriz. Automotriz es 2/3 de nuestros negocios, pero también estamos en el sector industrial con automación de plantas, energía y edificios. Ya hemos comprado Johnson Control, es una empresa grande de Norteamérica de aire acondicionado, pagamos $8 billones por eso y vamos a integrarlos hasta la mitad del año entrante. Y por el último, productos domésticos, ya en agosto de ese año inauguramos una nueva planta de refrigeradores en Monterrey. Empezamos hace 2 años y el objetivo es producir 1 millón de refrigeradores en 2 años. Eso es un reto. ¿Qué es nuestra misión, visión y propósito en México? Y por eso también estoy aquí. Si vemos ese círculo, Golden Circle, círculo de oro, siempre es el por qué estamos aquí, cómo vamos a hacer, a lograr nuestro propósito, que en concreto y con quiénes. Y con quiénes son las autoridades, son las asociaciones como anterior, la academia, los proveedores y también los asociados como primero y más importante en una empresa. Y mi misión como presidente de Bosch en México es fortalecer y facilitar el crecimiento. Y para el crecimiento necesito solo 3 cosas. El primero, necesito a talentos mexicanos y más talentos sería mejor, porque todavía tenemos muchos expatriados, incluido a mí, que trabajan aquí y el objetivo es, por supuesto, tener una localización también de los talentos.
el cambio, transformación de digitalización, no estamos en el milenio pasado de soluciones mecánicas y proveeduría. Por eso ya hoy en la mañana estuve en San Luis Potosí con una conferencia con nuestros proveedores y es muy claro, proveedores en México tenemos proveedores locales que son mexicanos y tenemos transplants. Transplants son proveedores internacionales que han localizado aquí y los dos tienen ventajas y desventajas. Vemos que muchos transplants de proveedores de Asia tienen retos culturales con el lenguaje, la cultura. Tenemos un proveedor chino que ha cancelado Navidad y introducido un horario de China en febrero. Con eso han salido muchos operadores. Son cosas muy básicas, pero evidentemente pasan que es un problema. Nuestra visión es ser un partener en producción, ingeniería y servicios digitales. Y que es un problema súper grande con mis inversionistas internas, es cumplimiento. Tenemos un reto con la seguridad, un reto con fraudes y tengo que hablar muy abierto sobre eso, que eso es una desventaja para la competitividad de México. Tenemos un sistema jurídico que no funciona muy bien. Yo me formé en Asia, en Japón y China, y en Japón 97% de los crímenes son resueltos. Y aquí, no sé, pero podría ser el opuesto. Y con respecto al propósito, es muy importante que nuestros asociados tienen un propósito. El propósito no es asemblar algunos productos, el propósito es hacer algo con un sentido. Por eso el slogan de Bosch es innovación para tu vida. No estamos produciendo armas o algo que es no en el sentido positivo para la vida. Queremos hacer productos que van a salvar vidas, como frenas en aguas calientes, y esa ayuda mucho que nuestros operadores saben, si no estoy trabajando con cuidado, no funcionan las frenas, van a morir gente. Y tenemos que decir eso muy claro en la comunicación con los operadores. Tú tienes una tarea que va a salvar vidas y no solo hacer asemblaje de algunos componentes. Aquí es el panorámico de nuestras actividades. Tenemos 16 sitios con 20,000 asociados y los doblamos en los últimos 10 años. Y no voy a leer todas las plantas, pero hay un clúster en el norte, en Chihuahua con Juárez, hay un clúster en Bajío, como Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro. Y como dije, en Monterrey tenemos una nueva planta de productos domésticos. No somos tan tristes que Tesla no ha venido a Monterrey, porque también hay sentido aceptar refrigeradores y no solo coches eléctricos. Y que quiero destacar es nuestro sitio de ingeniería en Guadalajara. Aquí empezamos justo hace 10 años con 100 ingenieros y hoy en el día tenemos 300 ingenieros de software
que trabajamos en proyectos automotriz y industriales, y creo es el siguiente nivel en México que desarrollamos software y también talentos de software. Y Guadalajara tiene un alrededor muy positivo de academia con las universidades, con el Silicon Valley, también relocalización de empresas de semiconductores. Con eso creo parece muy favorable para el futuro. Además, quiero destacar que como empresa alemana, Bosch está haciendo la formación dual en sistema alemán. Es con la CAMEXA, es la Cámara de Industria de México y Alemania, y esa formación es muy útil para aprender capacidades básicas. Yo mismo he hecho una formación dual comercial antes de mis estudios y evidentemente sirve para algo, que no solo empezar con temas teóricos, pero también entender la práctica en la empresa y después aumentar el conocimiento teórico. No voy a leer todo de eso, pero que quiero destacar son dos cosas. México es el número 1 de proveedor de autopartes a Estados Unidos. Desde el año pasado, partener 1 de Estados Unidos en exportaciones, y creo que también las elecciones no van a cambiar eso tan rápido. La otra tema es el elefante aquí, es China y electromovilidad va a aportar en México sí o no. Tenemos un montón de anuncios como BYD, MG, Great Wall Motor, y me formé 5 años también en China. Yo conozco muy bien los armadores chinos que tienen mucha voluntad a aportar y localizar aquí, y por supuesto vamos a ayudar desde el lado de Bosch. Pero en el momento todas las decisiones son atrasadas y creo que tenemos que esperar que en concreto es la política de Donald Trump con respecto a los chinos y las actividades de China. Y con eso respecto también tenemos que otra vez adresar el tema de TEMEC. Hablamos antes. En TEMEC hasta 26 vamos a tener una renegociación, y en la semana pasada tuve una reunión con muchos embajadores de los países grandes en la Ciudad de México, y tenemos que ver aranceles en contexto también con el reto de migración. Y en USMCA van a adresar los dos temas, que es muy claro una restricción de importaciones de China de Europa. En qué forma y en cuál forma todavía no conocemos, pero va a estar peor que hoy. Y además vamos a ver una presión grande en el problema migratorio desde el lado de Donald Trump. Con eso el futuro va a estar un poco más difícil que hoy. Adicionalmente, tenemos un reto en la situación macroeconómica. Los mercados del futuro, electromovilidad, automación de manejo, hidrógeno, todos esos mercados son atrasados. Electromovilidad, porque los consumidores todavía no son convencidos de eso, y la infraestructura
infraestructura de cargar no es suficiente. La producción de vehículos, antes de la pandemia tuvimos más o menos 100 millones coches en el mundo, 15 en Norteamérica, 30 en China y también 15 en Europa, más o menos. Muy simple, pero casi todos los mercados han reducido su producción, con excepción de China. En China tuvimos un crecimiento, pero en todo el mundo la producción de coches ha reducido de 100 millones a menos que 90 millones. Eso es más que 10% una reducción en algunos años. Y por el fin, pero no menos importante, los consumidores de hoy quieren coches diferentes. Si vemos los coches eléctricos en China son celulares con llantas, y si veo un BMW es un motor con llantas, pero es un poco diferente el enfoque y tenemos que adaptar a esos requerimientos. Con respecto a México, solo quiero destacar las dos tablas abajo. Al primero, el crecimiento en México ha bajado un poco, todavía estamos bien en el alrededor de 4-3%. También China ha reducido su crecimiento, creo que estamos no en una situación tan crítica, y que muy recientemente hemos perdido el superpeso. AMLO siempre ha dicho, tenemos el superpeso, es el poder de México, pero un superpeso no solo es positivo porque es mal para los costos laborales, con eso tuvimos problemas grandes con el crecimiento de costos laborales. Ahora tenemos un crecimiento de costos laborales y al mismo tiempo bajo de peso, eso es un poco una compensación, pero en plazo largo vemos que el peso va a estar en esa fase de depreciación con más o menos 20 pesos por un dólar, y la consecuencia es que tenemos que localizar más, porque importaciones van a estar más caro y no podemos afrontar eso. Ya, informe sobre nuestras plantas. Si vemos los KPI de los resultados de nuestros negocios, tenemos 4.500 millones de dólares de ventas en México y 20.000 asociados aquí. Con respecto a las inversiones, ven abajo en la derecha que tuvimos permanentemente inversiones en México, pero en los últimos 2 años invertimos 25.000 millones de pesos en México. Es un pico de inversiones y es gracias a relocalización, pero ya relocamos todos los años, en los últimos 10 años, pero claro que 23 y 24 estuvo un pico y también refleja la situación total en México. Pero, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué son los temas de enfoque en México? Ya hablé sobre los macroeconómicas. USMCA va a estar muy crítico y la relocalización de armadores chinos va a venir o no. Desde hoy es menos probable. ¿Qué son los otros retos? Infraestructura. Estoy en contacto con el gobierno. Tenemos muchos retos con energía, especialmente en Querétaro. Aquí en Aguascalientes, gracias al
eco es mejor, pero todavía tenemos interrupciones de red y si tienes una producción electrónica y tienes una falla de 30 segundos, los productos son basura. Es una lástima. Y además tenemos un nivel muy bajo de apoyos del gobierno. Si comparamos que Joe Biden ha hecho en Estados Unidos con IRA, Inflation Reduction Act, podríamos recibir muchos más apoyos en Estados Unidos que en México, y muchas veces escucho de los autoridades, ya tenemos costos laborales bajos y con eso sería bien, pero creo que especialmente para tecnologías nuevas es muy necesario y también apreciado si tenemos un poco más apoyo del gobierno en esas cosas. Parques industriales, por el último, son llenos en México con 97%. Es la mala noticia. La buena noticia es que 45 parques industriales son en construcción, pero algunas veces no tienen energía o falta algo. Creo todavía es posible extender más, pero con cuidado. Y ya hablé sobre los talentos. Tenemos 3 factores muy importantes. El primero, el edad promedio en México con 29 años es súper positivo, que tenemos tanta gente joven que está interesada en aprender cosas, y tenemos una demografía positiva de 125, 30 millones hasta hacia 50 millones. México va a crecer y esa ayuda, porque Japón, China van a bajar, Europa también, la población va a bajar, en Estados Unidos la población va a crecer por la migración, pero no internamente, y ayuda que estamos jóvenes aquí, todos, no todos aquí, pero en promedio, y tenemos muchas universidades aquí que son en un nivel alto, y tenemos que equilibrar eso con el crecimiento de costos laborales, porque cada crecimiento de costos laborales hay que compensarlo con un aumento de productividad. No podemos dar más dinero para el mismo, tenemos que continuamente crecer la productividad. Ya hablé sobre proveedores y por el último, seguridad. Es muy digital porque mis inversionistas internas, ellos no conocen a México, ellos trabajan en Michigan o trabajan en Alemania y miran a Netflix o leen las periódicas, y solo hay noticias malas sobre eso en las noticias. Tenemos que trabajar calientes, y en los parques industriales podemos garantizar una seguridad máxima para nuestros proveedores, porque ahora tenemos la situación en nuestras nuevas plantas, tenemos muchos ingenieros de Alemania, Francia, y ellos solo dicen: no quiero venir a México, es demasiado peligroso. Y yo tengo que explicar: no pasa nada, pero vamos a aprovechar y hacer medidas adicionales para la seguridad de los visitantes y de los asociados locales. Con esa sobrevista vemos que tenemos un montón de retos, tenemos que apartarlos. Soy muy seguro que podemos manejar eso, y siempre
tenemos que continuar con una actitud positiva. En vista del tiempo, voy a acelerar un poco. Solo quiero decir un hecho muy importante. Ahora México tiene una participación del mercado de marcas o de coches producidos en China de 20%. Y mucha gente no sabe que los coches baratos de Ford, Stellantis, GM son producidos en China, en joint ventures. Por eso, si tomamos ese porcentaje, son 13% son coches producidos en China y importados, y solo 6% son marcas chinas, pero mucha gente no sabe con un MG es una marca china porque parece como de Inglaterra, pero es China, es 100% China, Chery también, y etc. Y tenemos la misma tendencia en Brasil. En Brasil también las marcas chinas tienen una participación del mercado de 6%, mientras los últimos 3 años. Eso es súper impresionante porque los coches son competitivos, son baratos, y por eso ahora tenemos la discusión de aranceles, porque podrías decir el gobierno de China ha invertido y otorgado muchos subsidios, con eso es no equilibrado, pero también tienen un mercado súper grande y una capacidad súper grande de producción de coches en China. Y para decir con hechos, si tenemos las inversiones en 24. Número 1 es Estados Unidos, con una distancia grande. Número 2 es Alemania. Si vemos BMW, Volkswagen y Bosch, somos los inversionistas más grandes. Hice un comentario un poco malo, que China ahora es en posición 19, pero soy seguro que van a aumentar las inversiones porque hay muchas empresas chinas investigando ahora el mercado, y es nada mal, pero vamos a ver cómo la situación política va a desarrollar. Por el fin, mi happy end página es sobre el talento mexicano. Ya mencioné que la formación dual en las plantas de Bosch, y quiero enfocarme en las universidades claves con quienes trabajamos. Sería TEC de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional, UNAM, etc. Son las universidades donde también están nuestras plantas, y aprovechamos mucho la colaboración con academia y industria. Con eso va a concluir. Gracias por su atención, y por supuesto, si tienen preguntas, podrían contactarme después. ¿No están temidos? Veo que quieres. Oye, Alexander, bueno, primero muchas gracias por participar en el día de hoy en este panel. Mi pregunta es referente a los proyectos de electromovilidad. Cuando tú escuchas a las grandes armadoras de coches, crees que ustedes son proveedores. Lo platicaba con Francisco Alcalá también de BMW. Yo veo que ustedes, la mayoría de las grandes armadoras de coches, hablan de que en 2030 ustedes van a construir el 85%, 80% de sus vehículos ya eléctricos. Entonces, yo veo dos cosas. Yo no veo a gente, vivo en Estados Unidos, y no veo a gente haciendo fila para comprar un coche eléctrico. O sea, y más cuando llegas, está un 30-40% más caro, al menos los de buena
marca a uno de combustión interna. Entonces, mi pregunta es, ¿hay demanda suficiente como para llegar o acelerar ese proceso tan rápido para pasar a la electromovilidad en América o en Norteamérica? Y segundo es, yo veo una comunicación muy estrecha y muy ágil entre una armadora de coches y un autopartero para ese proceso de reconversión al auto eléctrico. Pero del tier 1 hacia abajo, sobre todo los proveedores que se dedican a procesos productivos y que muchos de ellos van a desaparecer al momento del auto eléctrico, yo no veo que esa escalabilidad esté al mismo nivel que al final de la pirámide. Entonces, ¿tú crees que realmente se vaya a dar con esa rapidez el proceso de la electromovilidad en Norteamérica? Ya discutimos eso hoy en nuestra estrategia de Norteamérica y es muy claro que ahora tenemos un atraso significativo por dos razones. Al primero, consumidores no están felices, es demasiado caro, es demasiado incómodo y no es tan padre. Y factor número 2, que es muy importante en Estados Unidos, ahora piensan que un coche chino es un espión, porque él tiene mucho software y computadora y con eso podrías cargar y colectar muchas informaciones sobre los usuarios de los coches. Y esa discusión es muy seria. Y cuando hablamos con los embajadores, ellos dicen la estrategia política de Estados Unidos por los dos factores. Los consumidores no quieren tanto coches eléctricos y los armadores chinos son más avanzados. Es mejor usar coches híbridos con motores de combustión que son muy desarrollados en Estados Unidos y el mismo efecto, tenemos un efecto de reducción de combustibles, pero no son tan ocupados por la participación de China. So, es un factor política y un factor de usuarios. Por eso creo que puedo aportar tus dos preguntas. Soy ingeniero. Mi pregunta es, ahora que está mucho la inteligencia artificial y industria 4.0, datos, inteligencia artificial, ¿cómo esta tecnología te ayuda a escalar tus procesos industriales? Es una pregunta súper padre porque ayer tuvimos una conferencia con la gerencia de todas nuestras plantas y un tema de enfoque estuvo el uso de inteligencia artificial en las plantas. Y empieza muy simple, fácil con la inspección visual, porque si nuestras plantas trabajan en 3 turnos, 24/7, es muy difícil para inspección visual por operadores humanos. Tú te cansas después de 1 hora y tenemos que cambiar y también no es tan confiable. So, tenemos ahora cámaras con inteligencia artificial que no solo observan, pero también pueden simular errores posibles y con eso la eficiencia es mucho más y la calidad de trabajo para operadores es mejor. Es un ejemplo. Y ahora en México tenemos una tendencia de cobots, son robots de colaboración, porque tenemos muchas operaciones manuales sin valor agregado y si lo combinas con inteligencia
inteligencia artificial, ellos pueden aprender y estar más y más eficiente. Y una inversión se vale mientras 7 meses. Ellos no son tan caros, $30,000 como un coche. Y puedo hacer muchos trabajos manuales con más intensidad y más conocimiento. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Acá, Alex. Gracias, bienvenido a Aguascalientes nuevamente. Quisiera ser un poco portavoz de las empresas de Aguascalientes y de México que están presentes. ¿Qué necesitan las empresas mexicanas? ¿Cuáles son los retos que enfrentan para poder venderle a Bosch en esta capitalización del nearshoring y podernos convertir en proveedores de estas grandes empresas tractoras como Bosch? ¿Cuáles son las recomendaciones para las empresas aguascalienses? Ya hoy en la mañana, en la conferencia con la proveeduría, dijimos transplants o plantas de empresas internacionales tienen ventajas sobre un grupo, tienen un apoyo del cooperativo, pero no son locales, no pueden manejar plantas en México muy bien y el cooperativo es demasiado lejos. Por eso que queremos más proveedores locales con una gerencia local de mexicanos, con un entendimiento donde están los talentos y conocimiento de software e ingeniería en un nivel más independiente, que no necesitamos llamar a Houston o a Alemania si tenemos un problema pequeño, porque creo que México es un nivel que puede resolver problemas su mismo, y por eso exactamente queremos que los proveedores, queremos a más proveedores mexicanos que son totalmente integrados aquí, y con USMCA eso es más necesario que nunca. ¿Alguien más? ¿Una última pregunta? ¿No? Acá. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Gusto en verte. Una pregunta. Vemos en las noticias que Europa no la está pasando muy bien en la situación económica. Grandes empresas como ZF, Continental, con situaciones de reducción de empleos en Alemania. Y sabemos por muchos años que a Alemania le ha faltado gente que llegue realmente a laborar entre 300 y 400 mil personas por año para diferentes empleados, y eso desestabiliza un poquito. Incluso las edades de retiro se están extendiendo, ¿verdad? Desde tu punto de vista, con lo que está sucediendo hoy en Alemania y enfocándolo hacia México, ¿ves alguna oportunidad? Porque también en la parte política las ultraderechas en Europa han ido ganando mucho terreno, y eso genera un poquito de temor en la gente que quiere migrar hacia Alemania, incluso para que Alemania mismo y otros países de Europa tengan disponible gente para laborar. Entonces, desde tu punto de vista, esta situación compleja que está viviendo Europa puede representar una oportunidad para México. Veíamos por ahí las alianzas que tienes con las universidades, y cómo podemos llegar a ver que México se va convirtiendo de un país de manufactura a un país de talento y desarrollo. ¿Crees que podamos estar relativamente cerca de eso? Primero, soy muy feliz de trabajar en México, porque en el momento, como dices, la situación en Europa es muy difícil y tiene 3 problemas fundamentales. Es energía, porque Alemania estuvo en contrato con Rusia de gas y hemos confiado demasiado tiempo en gas barato de Rusia, que ahora no está. Y al mismo tiempo hemos terminado, después de Fukushima,
energía nuclear a cero. No hay gas, no hay nuclear y las energías alternativas no son suficientes. Con eso los costos de energía son demasiado altos en Alemania, especialmente, no tanto en Francia o en otros países. Y tenemos una crisis migratoria, porque por las guerras en Ucrania, en Siria, en África del Norte, Alemania ha permitido entrar a muchos migrantes a Alemania, pero ellos no tienen una cualificación. Por eso tenemos ahora la discusión de una migración más dirigida para encontrar talentos. Y con respecto a México, tengo muchos talentos mexicanos que se fueron a Alemania, pero nunca regresaron. Por eso es una oportunidad, pero como representante de México no es tanto en mi interés, ¿ya? Porque yo quiero personal y talentos en México para México. Si se fueron a Alemania está bien, pero no es mi propósito principal. Y que es muy importante es el idioma. Sin alemán no puedes sobrevivir en Alemania y el idioma alemán es un poco más difícil que español. Por eso soy muy feliz que no tengo que aprender alemán. Pero hablo japonés y chino, es posible aprender, no es una cosa, misión imposible. Gracias.